discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Buenos días, amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el pasaje que nos corresponde, Apocalipsis capítulo 11, los versículos 1 al 6. Vamos a tenerlos listos ahí abiertos. Vamos entonces a orar, pero antes de orar voy a leer el texto, ¿les parece? Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Tiene sentido con lo que acabamos de hacer ahorita, medir a las personas. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El pasaje queda cortado ahí. Decir de hoy en 8 será la continuación. Pero yo estoy respetándole el corte que se hizo, digamos, los cortes que se hicieron de unidades de pensamiento en el texto, para dejarme por encargo continuar la predicación de Apocalipsis. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por este día precioso que nos concedes, este lugar, esta hora, este tiempo, estos momentos. Ha sido muy especial la oración, muy especial cantar. Hemos podido experimentar tu presencia, hemos podido sabernos en tus manos, entender tu gran humildad y sencillez para oírnos, y estamos dichosos, Señor, en tu presencia. Estamos felices porque sabemos que nos has perdonado, que nos has lavado. La oración era de arrepentimiento, era de reconocimiento tuyo y reconocimiento nuestro, Señor. Y sabemos bien que tú no tardas en perdonar, que tú no tardas en redimir, en restaurar nuestras vidas y en abrirnos franca entrada a tu presencia, Señor. Por lo cual estamos gozosos, estamos felices de podernos enfrentar a tu palabra y sabernos redimidos por ella, sabernos salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Pedimos entonces que nos concedas siempre mirar a nuestro Salvador al mirar tu palabra, al mirar esta palabra en especial que hemos leído y que es de muy difícil interpretación, pero que sabemos bien que tu Espíritu Santo está con y en nosotros, y Él nos está guiando y nos está llevando a toda la verdad. Por lo cual estamos confiados en ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recepcionar, recibir, interiorizar tus palabras, y que ellas se hagan carne en nosotros, se hagan vida. Bendito sea tu nombre. También, Señor, en esta oración presentamos a los que nombramos y a los que no nombramos, que quizás se nos quedó alguien sin nombrarlo, de aquellos que están ausentes hoy en este culto, en esta reunión, Señor, en esta asamblea. Pedimos que tú obres en sus corazones. Seguramente tienen problemas, algunos estarán enfermos, algunos serán un tema laboral, pero generalmente sabemos bien por tus palabras que es un tema del corazón. Por lo tanto, siempre oramos para que tú obres en sus corazones, Señor, que les concedas el deseo, que les concedas la gracia, que les concedas el privilegio de venir y de estar congregados, pues es un gran privilegio y es una gran necesidad además que tenemos. Señor, obra en sus corazones, en sus vidas, porque sabemos bien que el principal problema está allí. Quizá si eso fuera resuelto en su ser,
en sus corazones, lo demás rápidamente se disolvería, se resolvería y estarían gozosos aquí. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre recordando, Señor, que no somos mejores que ellos. Quizá nosotros somos los de mayor necesidad y por eso se nos ha concedido mayor gracia para estar. Seguramente es así, Señor. Por lo tanto, no oramos como que somos mejores que ellos, sino que nos hacen falta, que realmente queremos verlos, que realmente los amamos y que queremos crecer juntos. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy es la continuación de un sermón que quedó cortado hace 8 días, ¿recuerdan? Nuestro pasaje es, además de largo, porque es largo para la interpretación, es complejo de interpretar. Nosotros habíamos hecho un recorrido desde el capítulo 4 de Apocalipsis, más o menos, hasta llegar a nuestro texto, el capítulo 11, que es donde vamos. Ese recorrido es bastante largo y por supuesto no voy a hacerlo, porque no terminaríamos, no nos alcanzaría creo que el día para llegar al final de nuestro pasaje. Pero sí recordar algunas cosas que dije, recordar, por ejemplo, el título de nuestro sermón. ¿Alguien lo recuerda? El pueblo de Dios apartado y salvaguardado. Dentro de la introducción llegamos a un primer punto que era los linderos de Dios, que claramente están en los primeros 2 versículos que leímos. Dios manda a medir, lo cual significa demarcar un área, un lugar. Dije yo en esta exposición que esa medición se hace con 2 sentidos o con 2 propósitos. Un propósito puede ser que lo que esté dentro de lo medido sea enjuiciado. El otro propósito es que lo que esté dentro de lo medido sea guardado, sea preservado. Es decir, puse el ejemplo de Edom. Edom fue medido para enjuiciarlo, para ejecutar un justo juicio, por la razón de que cuando los israelitas salen de Egipto, ellos van a pasar por ese territorio de Edom. Edom son los descendientes de Saúl y los edomitas no permiten que los israelitas pasen por ahí, por lo cual Dios toma venganza de eso y manda a medir a Edom para tomar venganza por esta acción de desechar el pueblo de Dios. Entonces esa primera medición es para enjuiciar, para juicio. Los que están dentro de la medida serán enjuiciados, los que están fuera no serán enjuiciados. Y también existe la medición para preservación, que es el caso de nuestro pasaje en el capítulo 11, los versículos 1 y 2, que Dios manda a medir a Juan el templo. Lo que está dentro de la medición, dentro de esos linderos, será preservado. Lo que está fuera de eso, de esa medición, será enjuiciado, no será preservado. Ese es nuestro caso. Eso lo explicamos, ahí vamos. Y entonces esgrimíamos ese punto, los linderos de Dios. Pusimos varios ejemplos y acudimos al Antiguo Testamento donde están claramente, digamos, aludidos esos pasajes de la visión que tiene Juan en cuanto a la medición del templo. Explicamos que hay 3 templos. El templo de Salomón, o que hubo 3 templos, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que hoy vamos quizá a tocar algo de eso, y el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70, eso lo explicamos, cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada militarmente por el general Tito, y luego que ingresaron a la ciudad, derribaron el templo y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Explicábamos que esa profecía la había dado el Señor en el capítulo 24 de Mateo y también en un capítulo en Lucas, y que se cumplió en el año 70, ¿sí?, de nuestra era. Literalmente algunos historiadores no cristianos como Cayo Suetonio Tranquilo, en un libro llamado Los 12 Césares, los 12 emperadores monstruos, el cual ese libro lo tengo, pero no lo presto. Si alguien lo quiere leer debe ir a mi casa y leerlo allá. Ese historiador dice literalmente en su libro que en el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén, literalmente del templo no quedó piedra sobre piedra. Es decir, derribaron todo el templo. Y la profecía de Mateo 24 se cumple una parte. Recuerden que Mateo 24 es una respuesta que da el Señor a 2 preguntas que le hacen. Dinos cuándo serán estas cosas. Esa es la primera pregunta. Eso se cumplió en el año 70.
Lo que no se ha cumplido es la segunda parte de la pregunta. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso se está cumpliendo. Señales estamos viendo. Entonces en Mateo 24 hay dos cosas que hay que entender allí. Pero no es el texto de exposición hoy. Solamente paso por ahí para explicar. Luego, pudimos ver entonces y llegar a una conclusión que ese templo que Juan tiene que medir, algunos lo habían interpretado o lo interpretan como un templo que será construido al final de los tiempos, donde se sentará el anticristo y fungirá como Dios allí, simulará ser Dios. Algunos interpretan que es ese cuarto templo o tercer templo, según algunos interpretan lo que es el templo de Zorobabel. Y nosotros llegábamos a una conclusión de que el templo que es medido, o al templo a que hace alusión el pasaje, como también lo veremos hoy en los dos testigos, es a la totalidad del pueblo de Dios, y la gente fue contada, es decir, la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A ver si llego a mi punto porque es largo. Hasta ahí creo que sería un recuento rápido de lo que fue nuestro primer punto, los linderos de Dios. Hoy veremos el segundo punto de este largo sermón, ¿sí? O de esta larga enseñanza. El segundo punto es el encargo de Dios para su pueblo y se encuentra en los versículos 3 en adelante de nuestro pasaje. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Muy importante ese vestido, ya lo vamos a ver. Estos testigos son los dos olivos, ahí está explicando quiénes son. El versículo 4 dice quiénes son los dos testigos. Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, la predicación, la profecía, la palabra de Dios, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacer daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es el bloque del pasaje que nos queda por explicar esta mañana. Amados hermanos, dije en nuestro primer punto que los capítulos 10 y 11 reflejan la victoria de Cristo y del pueblo de Dios. Dije que en ambos capítulos encontramos el encargo de profetizar, es decir, el encargo de predicar el evangelio. Dije que en ambos casos hay sufrimiento. En el capítulo 10 Juan come el librito que es dulce a su paladar, pero luego amarga su vientre. Y en el capítulo 11 los que predican serán perseguidos y serán derrotados. Pero hoy no vamos a ver esa derrota. La derrota comienza en el versículo 7 hacia adelante. Ellos serán derrotados por un breve momento. También dije que aunque el pueblo de Dios sufre, Dios dice que Él está en absoluto control de la situación. De manera que Dios pronto enviará sus justos juicios. Pondrá límites entre el pueblo de Dios, entre su pueblo y los que lo rechazan. Eso está claramente en los versículos 1 y 2. Ahora bien, amada iglesia, mucho se ha dicho sobre quiénes serían estos dos testigos. Seguramente aquí cada uno de los hermanos tendrá alguna idea de quiénes son esos testigos, y hasta de pronto hay alguno que ya ha adoptado alguna posición en cuanto a las interpretaciones de quiénes podrían ser estos dos testigos. Hay varias teorías acerca de la identidad de ellos, y yo les había prometido en algún momento que la idea era no sentar una posición, sino explicar las varias interpretaciones que hay y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, llegar a alguna conclusión. Una primera interpretación es que estos dos testigos serían Zorobabel, el gobernador civil de Judá, y Josué, el sumo sacerdote. Esa es una primera posición, una primera interpretación que vamos a tratar de desarrollar para que la entendamos, el por qué algunos lectores y estudiosos de la Biblia llegan a esa interpretación.
Algunos dicen entonces que esos dos testigos serían uno Zorobabel y el otro Josué. Pero no Josué allá el conquistador, sino Josué el sumo sacerdote. Cuando regresaron Judá, regresaron tres tribus, ¿no? Judá, Manasés y Benjamín, de la deportación de Babilonia. Ellos regresan, estoy hablando de Esdras y Nehemías. Deben leer Esdras y Nehemías. Allá, ellos regresan y Zorobabel es el gobernador civil y Josué, un Josué, era el sumo sacerdote en ese momento. Ellos entonces, algunos interpretan, serían los dos testigos. Y los que interpretan esto están basados en el versículo 4 de nuestro texto, donde leemos: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este versículo lo concatenamos con Zacarías, el capítulo 4, los versículos 1 al 14, donde leemos: volvió el ángel que hablaba conmigo. Estoy en Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él a 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, esto es Zacarías: ¿qué es esto, Señor mío?, le dijo Zacarías al ángel. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el gobernador civil de Judá, a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Eso se refiere al imperio. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias a ella vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, el segundo templo. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto concuerda muy bien con el versículo 4, ¿no? De nuestro Apocalipsis 11. De tal manera que estos son los 2 pasajes, el versículo 4 y este pasaje que acabo de leer, que hacen llegar a algunos a la conclusión de que esos 2 testigos serían Zorobabel, porque este pasaje que acabo de leer alude claramente, hay que leer todo Zacarías y entender todo el contexto, aluden a Zorobabel como gobernador civil de Judá y aluden a Josué como el sumo sacerdote que fungía en ese momento, que fungiría más bien cuando se reconstruyera el segundo templo. ¿Se está entendiendo hasta ahí, hermano? ¿Voy muy rápido? Ok. Zacarías en su visión ve 2 olivos que proveen el aceite para que el candelabro que está en medio de ellos pueda alumbrar. Y estos 2 olivos en el pasaje son identificados como los 2 ungidos que están delante del Señor. Claramente en el contexto de Zacarías son una referencia, como ya lo dije, al gobernador y al sumo sacerdote Josué. Quienes vivieron en los días de Judá, que Judá regresó del cautiverio de Babilonia, su tarea
fue muy difícil, porque la tarea era reedificar el templo y restaurar la vida religiosa de toda la nación. Una tarea sumamente difícil. Esto con el fin de que Israel volviera a ser un faro, un testigo de luz que iluminara a las naciones paganas. Una misión ardua y nada fácil, ya que en ese momento se encontraban rodeados de peligrosos enemigos y poderosos enemigos que contaban además y apelaban además con frecuencia a los favores del imperio. En ese momento era el imperio persa, para impedir la misión de estos dos testigos. ¿Dónde pueden leer ustedes eso? Esdras y Nehemías. Está en sus copias, en las copias que tienen ustedes de la Biblia. Esdras y Nehemías. Ahí pueden leer esa historia. Así que Zacarías, el profeta, recibe la visión del Señor para que a su vez la transmita a esos dos ungidos, con el fin de animarlos a continuar su tarea. Zacarías los anima diciéndoles que ellos lograrían hacer su tarea no con sus propias fuerzas ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Eso es lo que dice el pasaje, lo acabamos de leer allá en Zacarías. Como lo dice el versículo 6, ahí en el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas palabras fueron claves para animar al pueblo y ellos concluyeron la tarea como lo podemos leer en los libros de Esdras y Nehemías. De manera, hermanos, que estos dos testigos en Zacarías, que ejercieron autoridad como representantes de Dios, son asociados o relacionados con los dos testigos de Apocalipsis 11, quienes ejercen autoridad como representantes de Dios. ¿Hasta ahí vamos? Tanto en Zacarías como en Apocalipsis, el poder de los dos testigos no proviene de ellos, sino que proviene de Dios. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Y tanto los unos como los otros están rodeados de poderosos enemigos. Ellos no vencerían con sus recursos económicos o con sus recursos militares, sino con el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, esta es una interpretación. Pero todavía no te cases con ella, voy a darte otras. Otra interpretación en cuanto a quiénes son estos dos testigos está basada en el versículo 4 de nuestro pasaje, cuando hace referencia a los dos candeleros. El versículo 4 es como clave para interpretar y para poder llegar a una conclusión de quiénes serían. Estos candeleros estarían relacionados con las 7 iglesias de Asia Menor, a las que Juan les dirige el mensaje de Apocalipsis. Los dos testigos entonces serían las dos iglesias que fueron halladas fieles, las cuales son Esmirna y Filadelfia. Para entenderlo, hermanos, mejor debemos leer primero Apocalipsis 1:20, que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Luego el versículo 4 dice que Juan vio unos candeleros. Así que el Señor mismo en este mismo libro dice que los candeleros son las iglesias. Y en cuanto a las dos iglesias halladas fieles, esto es lo que dice. En Apocalipsis 2:8 al 11 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esto es lo que se dice de Esmirna, que es una iglesia fiel. Ahora, en Apocalipsis 3, 7 al 13, se dice de Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que se dice entonces en Apocalipsis en cuanto a Esmirna y a Filadelfia, y por lo cual algunos interpretan que esos dos testigos serían esas dos iglesias. Acá tenemos, hermanos, las dos iglesias que algunos interpretan son los dos testigos a los que se refiere nuestro texto. Pero todavía, hermanos, no te cases con esa interpretación, hay otras. Otra interpretación proviene de los padres de la iglesia primitiva, Tertuliano e Hipólito. Incluso está escrita por allá en el primer libro de Enoc. Ellos afirmaban que estos dos testigos serían dos personas veterotestamentarias o dos personas del Antiguo Testamento que no gustaron la muerte, los cuales serían, en el Antiguo Testamento hay tres que no gustaron muerte. O sea, hay dos y un tercero. Dos serían Enoc, que fue traspuesto, y Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Y un tercero sería Melquisedec, del cual no se nombra muerte. Ahora, en Génesis 5, 23, 24 leemos: y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Luego en Hebreos 11:5, esto es lo que leemos: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, en Segundo de Reyes 2:11 leemos: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Allí tenemos entonces a Enoc, que fue traspuesto o trasladado, y a Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego con caballos de fuego. Estos dos hombres del Antiguo Testamento no gustaron la muerte, porque Dios traspuso a Enoc y llevó a Elías. Y por esta razón, tanto Tertuliano como Hipólito, padres de la iglesia del primer siglo, interpretaron que los dos testigos de Apocalipsis 11 eran ellos, ya que en el pasaje sí van a morir. Ellos van a morir en el pasaje. En el versículo 7 los van a matar. Pero después Dios los va a levantar. Y luego serán resucitados. Esta entonces sería una tercera interpretación. Ya oí tres. Hay muchas, pero yo solamente quise traerles como las más sonadas, para que ustedes cuando lean documentos, cuando lean comentarios, no queden confundidos. Entiendan que hay varias interpretaciones. Y que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a llegar a la verdad. Y a todos. Porque esas interpretaciones no han sido fáciles, han sido esfuerzos hechos
por personas leyendo y orando para tratar de entender. Hay una cuarta interpretación, y es quizá una de las más sonadas. Esta dice que estos dos testigos serían Moisés y Elías. Elías se queda en esta. En la anterior era Elías y Enoc. En esta ya sale Enoc y entra Moisés. Esta interpretación dicen que esos dos testigos serían Moisés y Elías. Quienes interpretan así se basan en lo que dice el versículo 6. Ya salimos del versículo 4, ahora vamos al 6 de nuestro texto en cuanto al poder que tienen estos dos testigos. Así se lee: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ese sería Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ese sería Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Moisés también, ¿no? Esto nos lleva allá a la antigüedad, ¿sí? Vamos a leer esos pasajes de Elías y Moisés. Esto es lo que leemos. En Primero de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ahora Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y ahora Santiago 5:17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, por esta relación que hay entre nuestro versículo 6, que dice que estos dos testigos tienen poder para detener la lluvia y para volver a que haya lluvia en la tierra, se relaciona a Elías, que en la antigüedad oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio, y luego volvió a orar fervientemente y volvió a caer la lluvia. Ahora, también el texto dice que tienen poder para convertir el agua en sangre. Esto es lo que leemos en Éxodo 7:17 al 20. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Allí está entonces, amados hermanos, la relación que hacen algunos intérpretes con respecto a que estos dos testigos serían Elías y Moisés. Ahora, hermanos, en esta interpretación, además de estos hechos, ambos, tanto Elías como Moisés, son los que aparecen en el monte de la transfiguración junto al Señor Jesucristo. Esto lo leemos en Mateo 17:2 al 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor, hablando con él. Por tanto, estos son los pasajes fuertes que se utilizan para interpretar que los dos testigos serían Moisés y Elías.
Hay otra interpretación, amados hermanos, que está ligada a Elías y a Moisés. Los dos testigos serían los profetas del Antiguo Testamento representados por Elías y la ley representada por Moisés, es decir, la profecía y la ley. Serían estos dos testigos. Hay quienes dicen que los dos testigos son la palabra de Dios, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento serían entonces los dos testigos. ¿Entienden ustedes por qué el pasaje es tan difícil? O sea que no es sencillo pararse acá y sentar una posición, porque no es sencillo. Es más responsable, considero, esgrimir para ustedes las diferentes posiciones que hay, pero esto hace que ustedes en este momento pierdan su inocencia. O sea, de aquí en adelante ustedes ya son responsables en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Es decir, todo cristiano está, es responsable de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras y de interpretar las Escrituras. Porque las Escrituras no son de interpretación privada. Es decir, una sola persona no podría encerrarse en un cuarto, estudiar las Escrituras y dedicarse a interpretarlas. La interpretación se le concedió a la iglesia. Es de interpretación pública. Es decir, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la misma palabra de Dios. No es tu interpretación. Debemos mirar las diferentes interpretaciones y orar fervientemente para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Amados hermanos, como dije, estas son algunas de las varias interpretaciones del pasaje. Veamos una última interpretación. Los dos testigos simbolizan la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad de los creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dado la estructura paralela de los 7 sellos con su interludio y las 7 trompetas con su interludio, se establece un paralelismo donde los 144,000 judíos creyentes, la multitud del pueblo de Dios creyente de todas las naciones y los dos testigos, todos juntos, e incluso si avanzamos más en Apocalipsis, la mujer que es protegida, todos ellos juntos representarían la totalidad de la iglesia de todos los tiempos en todo el mundo. Es decir, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca, que sea salvo. Esa sería una interpretación, con mucho sentido además. Como quiera que sean los esfuerzos, amados hermanos, para interpretar el pasaje, nuestro texto no nos dice de manera explícita la identidad de estos dos testigos. Nos da muchos detalles, pero lamentablemente no, o no lamentablemente, es que no se requiere quizá. No obstante, podemos pensar que, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo de Juan el Bautista que era Elías, y en el Evangelio de Lucas hay una aclaración, hay algo más preciso, no que era Elías, sino que tiene el espíritu de Elías, dice Lucas, le dice el ángel a María, el ángel a Elizabeth, cuando le estaba profetizando que iba a nacer Juan el Bautista, le dijo, y este tendrá el espíritu de Elías. Es decir, que profetizaría, que predicaría guiado con el mismo espíritu de Elías. Con el mismo espíritu que guió a Elías. Asimismo, la iglesia predica y avanza el evangelio con el mismo Espíritu Santo. Es decir, en este sentido yo estoy aquí parado frente a ustedes predicando exactamente con el mismo espíritu que guió a Elías. Pues Elías era hombre semejante, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las mías. Sin embargo, el hombre se puso a orar fervientemente y Dios lo oyó. Es decir, que si nosotros nos pusiéramos a orar fervientemente, Dios nos oiría. ¿Se entiende? Así que no debemos pensar que son Moisés y Elías. No.
los que vendrán en persona a predicar. Es decir, algunos han interpretado, no, es que van a venir en persona. No. Sino más bien son otras personas distintas. ¿Quiénes serán? Pues bueno, yo estoy aquí viendo sentadas algunas. Son otras personas distintas a ellos quienes predican, pero guiados e impulsados con el mismo poder que los dirigió a ellos. Anoche estaba yo sentado justamente repasando este sermón, porque es muy largo, y escuchaba un discipulado en el cual mi esposa estaba y la otra persona en el otro lado decía, ustedes conocen bien a esa persona. Esa persona decía que definitivamente nosotros tenemos el Espíritu Santo porque de otra manera no estaríamos hoy aquí. Hay muchas cosas agradables que hacer. Un parque, un paseo, una piscina, un partido de fútbol, una buena salida, un cine, una buena comida, dormir, ver televisión, hacer pereza, hacer cualquier otra actividad. ¿Por qué no estás haciéndolo? Porque el Espíritu Santo te tiene aquí. ¿Se entiende? Por lo consiguiente, es a la iglesia a quien se le ha dado el encargo de profetizar. Es decir, se le ha dado el encargo de predicar el Evangelio de Dios y de avanzar el reino de Dios en esta tierra. A Dios le plujo no colocar ese encargo en unos seres extraordinarios que Él tiene y los cuales Juan vio, Zacarías vio, Ezequiel, ellos vieron esos seres extraordinarios en su justa dimensión, porque también hay gente en el Antiguo Testamento que vio ángeles, pero no los vieron, digamos, en su justa medida, sino como hombres. Ellos vieron hombres y hablaron con ellos, hasta comieron, hicieron arepas y asaron y comieron. ¿Se acuerdan de Manoah? ¿Sí? Pero estos otros hombres como Zacarías, como Ezequiel, como Juan, ellos vieron a los ángeles en su justa dimensión. O sea, quedaron tan asombrados que incluso intentaron adorarlos, pensando que eran Dios. Y Dios a esos seres tan extraordinarios no les quiso encargar la predicación. ¿Saben qué hizo Dios? A fin de que toda la gloria converja en Él, Él depositó su precioso tesoro del Evangelio en pequeños vasos de barro. ¿Quiénes serían esos vasos de barro? ¿Quiénes son esos testigos? Bueno, dilo en primera persona. Tú debes salir a predicar el Evangelio. Recuerden, hermanos, el segundo punto de este sermón, el encargo de Dios para su pueblo. Nuestro texto dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Es a la iglesia que se le ha concedido el tal privilegio de predicar el Evangelio. Y esa palabra daré es muy especial, porque está hablando de otorgar, de entregar. Es decir, nosotros somos una entrega que Dios hizo a este mundo. Hay 2 declaraciones extraordinarias, hermanos, que Dios hizo acerca de quién eres tú. Esas son las 2 declaraciones más extraordinarias que tú vas a encontrar en toda la Escritura. Tú eres luz y tú eres sal. Eso lo dijo el Señor con respecto a ti. Tú eres luz y tú eres sal. Además, hermanos, Dios tiene un tiempo establecido. Los 3 años y medio que se expresan como en meses o en semanas o en 1200 días, digamos, son expresiones que aluden al mismo tiempo, son 3 años y medio. Cuando usted hace la conversión se da cuenta que todo está hablando de lo mismo. Solamente que Juan utiliza el recurso literario para ampliar, ¿sí? Entonces, cuando él quiere que suene como muchos días, dice 1200, hartos días. Cuando quiere que ese tiempo suene poquito, dice 260 semanas. Me hago entender, cuando tú multiplicas y haces la conversión, te das cuenta que todos son 3 años y medio. Es un tiempo expresado en Ezequiel, expresado en Daniel, expresado en Zacarías, expresado en Apocalipsis,
que alude a un tiempo breve que Dios entregó a la iglesia para avanzar el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuándo comenzaron los últimos días, hermanos? Capítulo 2 de Hechos. Joel profetizó eso. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y aquí dice profetiza. ¿Se entiende, hermanos? Los últimos días se comenzaron a vivir desde los tiempos de los apóstoles. Ellos vivieron gran tribulación. Ellos todos fueron muertos de muertes violentas. Y luego, avanzado el tiempo, la tribulación sigue hasta nuestros días. Hay muchos documentos y muchas cosas que podemos mirar y podemos corroborar. Lo que pasa, hermanos, es que a nosotros Dios nos ha tenido gran compasión. O sea, Él sabe que lo vamos a negar, ¿sí? Entonces no nos ha sometido a eso. Pero en este mismo instante, quizá mientras yo predico esto, mientras yo enseño esto, algún hermano puede estar siendo muerto en alguna parte del mundo por ser cristiano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hoy tenemos internet y medios de comunicación avanzados donde podemos ver, podemos, digamos, echar una mirada al mundo de lo que pasa al otro lado del charco y entender de que la iglesia está en gran tribulación. Todo el tiempo. La iglesia ha sido perseguida, todo el tiempo. Por lo tanto, Dios ha acortado el tiempo. El tiempo perfecto de Dios son 7 años, ¿no? Y lo acortó. Y usted va a ver en todos estos pasajes que están escritos en clave cómo se acorta y casi llega a la mitad, 3 años y medio. ¿Se entiende? Y si no fuera acortado el tiempo, pues dice el Señor en una forma hiperbólica, nadie sería salvo. Lenguaje hiperbólico, exagerativo, porque Él sabe que murió para salvar. ¿Se entiende? La profecía acabará, se acabará la predicación y el tiempo habrá terminado. Ya no habrá oportunidad de salvación. Esto es justo el juramento que ha hecho el ángel fuerte cuando le alzó su mano derecha hacia adentro del cielo y dijo, el tiempo ha terminado. Es decir, cuando suene la final trompeta, ¿qué va a pasar? Cuando suene la final trompeta, el Señor descenderá. Los impíos mirarán al cielo, no queriéndose quedar. Ya es tarde, amigo mío, ya es tarde, ya tú no podrás entrar, porque no quisiste arrepentirte, ahora te tienes que quedar. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Se entiende de qué es Apocalipsis? Apocalipsis trata del regreso de nuestro Señor y Salvador, hermanos. Apocalipsis trata de prepararnos, trata de advertir. Los sonidos de trompeta son advertencias, hermanos. Con razón, hermanos, el sentido de urgencia que hay en cada texto. Con razón el cilicio. Estos están vestidos de cilicio. La iglesia, hermanos, está vestida de cilicio. El cilicio es una señal de arrepentimiento. El mensaje que predicamos es un mensaje de arrepentimiento, es un llamado urgente, hermano. Tienes que vivir en arrepentimiento, tienes que arrepentirte. El cilicio es una señal de humildad y a la vez es una señal de luto. Juan el Bautista, vestido de cilicio, de camello, de telas, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora la predicación del Evangelio continúa.
cada vez más, con un sentido de urgencia, cada vez es más urgente, porque el tiempo está cercano, se está agotando, cada vez es más urgente. Apocalipsis, en cada uno de sus pasajes, en cada uno de sus cortes, cuando hace estas presentaciones, siempre en el idioma original tiene ese sentido de urgencia y cada vez es más, como más fuerte. No tengo en este momento alguna palabra más abundante, más potente la urgencia. ¿Se entiende lo que estoy tratando de comunicar? Es decir, el próximo domingo predicaré con más urgencia que hoy. Mañana es más urgente que hoy. El tiempo se agota. El tiempo está cercano, el tiempo se acaba. Pronto es tarde. Pronto es tarde. Arrepiéntete. El día de salvación es hoy, pecador. Dios ha dotado a la iglesia con el poder del Espíritu Santo para cumplir la encomienda. En Hechos 1:8 el Señor dijo a sus discípulos que les serían testigos después que recibieran el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia testifica con el poder de Elías, con el poder de Moisés. En todo tiempo la iglesia ha sido perseguida, en todo tiempo ha habido quienes han querido dañar a la iglesia, como van a dañar estos testigos que la representan en Apocalipsis 11. No obstante, hermanos amados, siempre la iglesia sale victoriosa. El Señor dice de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esto significa que la iglesia va y golpea las puertas del infierno. El sentido de ese pasaje no es que ellos vienen a atacarnos, es que nosotros vamos a hollar esas puertas, vamos a golpearlas y ellas caerán porque no van a prevalecer. Esto significa que es una iglesia agresiva, que es una iglesia valiente, que es una iglesia que avanza. Esto significa que no es una iglesia pasiva. No estamos esperando a que llegue la gente, vamos a buscarla. Vamos a los centros comerciales, vamos a los parques. ¿Se entiende? Tú, en lo que haces, eso es una simple excusa. Tu verdadera labor es predicar. Mientras Daniela está haciendo, ¿qué está haciendo ahí? Está avanzando el reino, está hablándole a esa persona. Y mientras el hermano Wilson está allá pasando unos pericos y un pan, ¿qué está haciéndole al que está avanzando el reino de Dios? ¿Se entiende, hermanos? Hay un momento en que la iglesia aparentemente será vencida. Realmente nosotros vivimos así. ¿Recuerdan el mensaje a Esmirna? Dios le dice, pareces pobre, pero eres rica. Si notan en contraste con otra iglesia que le dice, usted parece rica, pero está pobre, está miserable. ¿Sí? Pero a Esmirna le dice, pareces pobre, pero en realidad yo te he enriquecido, eres rica. ¿Se entiende? Nosotros, hermanos, vivimos como muertos. Así dice otro pasaje. Vivimos como extranjeros, como peregrinos. ¿No lo dice así la Biblia? Pero ciertamente somos ciudadanos del reino de los cielos, hermano. Y este es Apocalipsis. Apocalipsis es una voz de aliento a la iglesia. ¡Ánimo, iglesia! Pronto viene nuestro Salvador. ¡Ánimo! ¡Adelante, avance! Eso es lo que está gritando Apocalipsis. Amados hermanos, yo les repito las palabras escritas en Zacarías hoy. Hermanos, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, que nosotros podremos predicar y podremos avanzar el reino de Dios en esta tierra. Iglesia, gracia y paz de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme esgrimir este pasaje. Oh, yo te ruego, Señor, que nos guíes a la verdad. Espíritu Santo, obra, aplica el pasaje a nuestra vida.
Ilumínalo, alúmbralo para la iglesia, alúmbralo para nosotros, Señor. Que se haga carne, que se haga vida, que podamos interiorizarlo, que podamos tragarlo, engullirlo, digerirlo y luego predicarlo, Señor. A ti sea todo honor y toda gloria. Bendice tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.